la segunda parte de este tema que venimos viendo desde la semana pasada, los versículos fundamentales del evangelismo, que es algo, como ya habíamos comentado, pues súper necesario para poder acercarnos a la gente, para poder compartirles con razón y con fundamento de todo lo de nuestra fe, de todo lo que nosotros creemos, ¿no? Muchas veces, como lo vimos la semana pasada, nos podemos topar con alguien que pregunta acerca de lo que nosotros creemos, o que simplemente no lo comprende o no entiende por qué hacemos o somos como somos o hacemos lo que hacemos. Sin embargo, no basta a veces con decir porque soy cristiano, pero porque eso es lo que Dios le agrada o eso es lo que Dios manda, sino también necesitamos tener conocimiento de causa y un fundamento, ¿no?, de por qué hacemos las cosas. Todo es así, todo lo que se refiera a una ley, todo lo que se refiera a una regla, pues tiene que tener un fundamento. Las cosas no se dicen ni se hacen solo porque sí. Las mismas leyes de la policía, de los gobiernos, de los jueces, todo tiene un fundamento. O sea, un juez jamás te va a condenar a ti a 20 años de prisión por robarte un dulce. ¿Me explico? Porque no hay un fundamento para eso. Te va a sancionar de acuerdo a lo que la Constitución puede decir o el Código Penal. Siempre van a tomar, hasta las leyes de los hombres toman un fundamento. Pues las espirituales es lo mismo, ¿no? No existe nada de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros creemos que no esté fundamentado en la Constitución de Dios, que es su palabra, ¿no?, la Biblia. Entonces, como les decía, muchas veces nos preguntan por qué de las cosas, el porqué de cómo nos comportamos, de por qué dejamos de hacer algunas cosas y hacemos otras, por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y insisto, no solo basta decir por qué dice la Biblia, o sea, tenemos que saber decirles dónde, cuál es la razón por lo que sucede en todo este tipo de cosas. Y bueno, precisamente por eso estos 8 puntos que estamos viendo que son fundamentales sobre el evangelismo. Habíamos visto pues entonces la salvación, que no es por obras, la confesión de Jesús para salvación, quiénes son los hijos de Dios y la Biblia escrita por los hombres, ¿cierto? Vamos con el número 5, que habla acerca de la esperanza. El punto número 5 de los versículos fundamentales del evangelismo es la esperanza. Cuando nosotros compartimos de nuestra fe, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, pues no solamente debemos de comentarle a la gente que si quiere una vida eterna, que si quiere un perdón de pecados, que si quiere alcanzar el cielo, si quiere en algún momento conocer a Jesucristo, si quiere de sus bendiciones y todo eso, solamente tiene que confesarlo y todo eso. En el evangelismo lo que también tenemos que hacer es mostrarles que aquel Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, también es un Dios que nos otorga y nos ofrece una vida nueva dentro de esta tierra, dentro de esta vida terrenal. Y que todos los problemas, que todas las situaciones difíciles de la vida, si bien es cierto no desaparecen por arte de magia, pues sí son más se pueden sobrellevar mejor teniendo la esperanza puesta en Dios, ¿no? Nosotros, al referirnos a esperanza, tenemos que enfocarnos en decirles que Cristo es un Dios que está vivo, que es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades, y que precisamente por eso hay esperanza en Él, ¿no? Hay esperanza en cuanto a su provisión de todo lo que nos hace falta, en cuanto al cariño, en cuanto al amor, la fuerza, la templanza, la sabiduría para resolver problemas, el carácter que se necesita para enfrentar a este mundo, etcétera, ¿no? La Biblia a nosotros nos enseña que Dios es nuestra esperanza, que en Cristo todo lo podemos, que hay esperanza en Él en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier área, en la emocional, en la espiritual, en la laboral, en la escolar, en la familiar, en cualquier área de nuestra vida siempre hay esperanza en Él, porque es Él quien tiene siempre el control, porque es Él quien siempre nos da lo necesario para seguir adelante, aunque a veces nos cueste trabajo, aunque a veces las cosas se vean un poco difíciles, un poco rudas, pues sabemos que en Dios siempre hay esperanza para cualquier cosa que nosotros necesitemos o creamos necesitar. Entonces, bueno, el primer versículo que vamos a tener como fundamento para la esperanza, de los versículos fundamentales del evangelismo, es Romanos 15:4, que dice así:
Porque las cosas que se escribieron antes, habla de la ley de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como veíamos la clase pasada, por ejemplo, todo lo que podamos nosotros sugerir como un principio de evangelismo, todo siempre va a estar establecido en la Biblia, pero no solamente es eso, también todo aliento, toda fortaleza, todo consejo, toda sabiduría que nosotros podamos adquirir y que debamos adquirir para la resolución de nuestra propia vida, siempre va a estar fundamentada en la Biblia. Este versículo es muy claro. Cuando Pablo, en los tiempos de Pablo, evidentemente no existía la Biblia como tal, ¿no? Como nosotros la conocemos ahorita, justo ya el compendio completo. Ellos conocían de las Escrituras como nosotros lo sabemos que es el Antiguo Testamento, algunas cartas ya de los apóstoles, etcétera. Y hablaba justamente de eso, de que solamente en las Escrituras hay paciencia, consolación para que podamos tener esperanza. Solamente en la palabra de Dios puede existir esa esperanza. Cuando nosotros compartimos de la vida en Cristo, no solamente estamos compartiéndolo sobre la salvación y la vida eterna, sino sobre la esperanza que, insisto, hay en nuestra propia vida. Hay mucha gente, aún de nuestra edad, de su edad, incluso hasta más pequeños, que pueden vivir sin esperanza. Es terrible ver cómo ahora, en pleno siglo XXI, la depresión, la tristeza, la falta de ánimo, la indiferencia ante la vida de niños, adolescentes y jóvenes es muy grande. Y muchas veces los padres de familia, los padres de estos amigos suyos que quizá puedan tener, no saben cómo orientar a estos jóvenes, a estos niños, no saben enseñarles ni mostrarles que existe una esperanza, aun cuando todo parezca perdido alrededor. ¿Sí me doy a entender? Y la Biblia a nosotros nos enseña que es aquí con la paciencia que nosotros tengamos en buscar a Dios, en leer la Escritura, en estar pegaditos a Él, encontraremos esa consolación que se necesita y esa esperanza para seguir adelante, para salir adelante. Es muy importante también entender que aun cuando son niños, adolescentes o jóvenes, no están limitados a compartirle la palabra de Dios solamente a la gente de su edad. Hay gente que es más grande, que en serio su vida puede ser un desastre y que pues la viven sin esperanza. Quizá un familiar, quizá un tío, una tía, no lo sé, un primo mayor o amigos. Yo creo que todo el mundo tenemos amigos que siempre han sido, que son mayores que nosotros, ¿no? Algunos años, tal vez muchos, no lo sé. Pero recuerden esto, así como Pablo le decía a Timoteo que nadie tuviera en poco su juventud, así lo mismo les dice Dios este día, ¿no? En esta tarde. No porque sean jóvenes o adolescentes, sientan que solamente al compartir la palabra de Dios tengan que dirigirse a la gente que es de su edad. Deben de estar muy atentos a la voz de Dios, porque quizá Dios te dice que a lo mejor le compartas a tu maestra o a tu maestro, y a lo mejor es 20 años mayor que tú, pero a lo mejor su vida está completamente desesperanzada. Si Dios nos lo permite después, ojalá podamos ver un tema, una conferencia sobre la esperanza, porque de verdad, si hay algo de lo que carece el mundo, es de esperanza. O sea, es un mundo que justamente no la tiene, que no le ve sentido ya a las cosas, que empiezan a sufrir ciertos desiertos, ciertas pruebas, ciertos ataques que a lo mejor son muy cotidianos, pero que desmoralizan completamente, que quitan el ánimo, quitan la energía de seguir adelante. Padres de familia, un padre de familia cuando se desmoraliza empieza a arrastrar con toda su familia. Entonces imagínense, ¿no? Hermanos, el hermano mayor teniendo un hermano menor o dos, no lo sé, si empieza también a perder esperanza en que las cosas puedan resultar bien en su vida, los de abajo quizá puedan ser igual. No estoy diciendo que sea una condicionante, pero puede suceder. Entonces, los padres de familia, en los trabajos, hasta en el mismo ministerio, la gente que es mayor que ustedes, los que a lo mejor están aquí enfrente, pastores de otras iglesias, líderes de congregaciones, misioneros, llega un momento en que pueden perder la esperanza. Y aun cuando saben que Cristo, Dios, en su palabra, es donde nos enseña que ahí es donde está la esperanza de las cosas, a veces es bien difícil seguir adelante, salir. Y es muy importante aprender por qué Dios en su palabra lo que nos da, como dice Romanos 15:4, es esperanza en su palabra. Segundo versículo acerca de la esperanza es en Hebreos 6, 18 y 19.
Hebreos 6, 18 y 19. Dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Este versículo es también fundamental porque te está diciendo claramente, hay dos cosas que son inmutables y que son imposibles en las que Dios mienta. Si de por sí Dios no miente, ¿no? O sea, habla de dos cosas que todavía te lo recalca, es imposible en las que Dios mienta, ¿no? Y dice, y para que tengamos un fortísimo consuelo, es decir, un consuelo que sea firme, que sea real, para todos nosotros que hemos acudido a asirnos de la esperanza de Él. Esa es una de las partes, ¿no? Su esperanza es algo de la que nosotros nos podemos tomar y salir adelante. El tiempo, yo no sé cuánto tiempo pueda tomar. La manera, yo no sé de qué manera Dios lo pueda hacer en tu vida, pero de que va a suceder, va a suceder. O sea, es un fortísimo consuelo el saber que la esperanza está en Dios. A veces es muy difícil, empiezan a suceder cosas y aun cuando sabes que en Dios está la respuesta, que en Dios está el consuelo, que en Dios está la esperanza, eso te debería de hacer sentir mejor, pero sigue costando. Seguimos teniendo nuestra parte que es carne. Lo mismo la gente de allá afuera, a quienes les tengan que compartir, ¿no? A lo mejor tienen unos problemas que de verdad están súper gruesos, de acuerdo cada quien a lo mejor a su edad. Una catástrofe para un adolescente a lo mejor es tronar el año, ¿no? Y puede ser en serio muy importante. En Japón se toman, por ejemplo, la educación tan en serio que adolescentes, niños, eso se quitan la vida por reprobar. Hay gente, yo he conocido gente en el mundo en la escuela, que de verdad llega a tener crisis muy fuertes de depresión porque empieza a irle mal, porque le empieza a costar trabajo entender algunas cosas, en el mismo conservatorio, porque les empieza a costar trabajo seguir adelante, seguir aprendiendo música, ya que cada vez es más difícil, y empiezan a perder la esperanza. Gente que ha vivido 14 años de una vida, digámoslo así, de 70, 80 años, y que ya cree que ¡pum!, todo murió, todo se acabó, todo está viniendo hacia abajo, todo se está yendo por la ventana, todo se está yendo a la basura, porque a lo mejor reprobaron una materia o reprobaron un semestre y empiezan a dejar de tener esperanza. Lo mismo pasa con los adolescentes, con su carrera, los jóvenes con ya su formación profesional, la gente grande ya con sus trabajos, los pastores, líderes, ministros, cualquier persona empieza a tener una crisis y adiós, aún sabiendo cuando sabes que la esperanza está en Dios, te cuesta trabajo. Pero si tú crees la palabra de Dios, tú no puedes creer la palabra de Dios en secciones. Si crees la palabra de Dios, por ejemplo, que te dice eres salvo, entonces tienes que creer todo lo demás. Si crees tú en la palabra de Dios cuando te dice vas a tener prosperidad, entonces tienes que creer en todo lo demás. Si Dios te dice que en Él es donde está el consuelo y la esperanza, entonces tienes que creer todo lo demás. No se puede creer unas secciones de la Biblia y otras no. Entonces, cuando nuestro espíritu o el Espíritu de Dios le da convencimiento a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos, de que en Él hay esperanza, entonces nuestra vida resulta ser diferente. Todo esto se los digo no con la intención o pensando en que ustedes vivan una vida llena de desesperanza, pero sí muy probablemente la gente que está allá afuera o a quienes ustedes tienen que compartirles el Evangelio. A veces es mucho, y créeme, aparte son más receptoras ese tipo de personas de la palabra de Dios. Mira, a mí me ha tocado hace poco más de un año, le compartí a un señor que vendía churros en los portales. Un señor ya de edad, humilde evidentemente, pero por supuesto sin educación y una persona humilde que estaba ya grande trabajando vendiendo sus churros. Y le compartí de Cristo. No fue nada más necesario que decirle, en Él hay esperanza. Vas a tener esperanza de que si tú dejas este mundo, no te vas a perder en ningún lado. Vas a estar en el cielo, vas a conocerlo. Habrá esperanza de que a lo mejor este día Dios permita que vendas toda tu mercancía y coma mejor tu familia. Él inmediatamente recibió al Señor Jesucristo por una sola y sencilla razón. Tuvo esperanza. Se dio cuenta de que aún a su edad, yo creo que tenía casi 70 años, que aún a su edad
El año que le quedara, 2 años, 5, 10, los años que le quedaran, o el día o las horas que le quedaran, él ya tenía esperanza. Era algo que a lo mejor en todo, esos, imagínate 7 décadas, que nadie le había dado. Que tuvo una vida quizá miserable, quizá triste, llena de depresiones, tantas cosas, vicios, errores, conflictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 25 perdió la esperanza completamente. Ve qué importante es. Hay gente que a los 20 la puede estar perdiendo, o antes. Pierden la esperanza y a lo mejor hasta después de 40 años alguien llega y te dice, hay esperanza. Y entonces pretendes vivir bien tu vida. Gloria a Dios si este Señor está con él ahora, o si no, también gloria a Dios porque a lo mejor su vida ha cambiado en alguna manera porque ya no se siente de la misma forma. Y aunque sea un año, él va a vivir más feliz sabiendo que existe Jesucristo y que hay esperanza en él, a haber vivido otros 15 o 20 de la misma manera. Y hay gente que si nosotros no nos acercamos con ellos y decimos, ¿sabes qué? Hay esperanza de que dejes las drogas, hay esperanza de que tu matrimonio se restaure, hay esperanza de que tu familia se restaure, hay esperanza de que tus estudios salgan adelante, de que tu vida sea triunfadora, de que tengas un buen puesto en el trabajo, de que tu ministerio crezca, hay esperanza de que todo lo que tú has soñado se haga realidad. Esa esperanza, que alguien te lo diga y si viene de parte de Dios, transforma vidas. Transforma vidas. O sea, por ejemplo, los sueños. Yo creo que todos aquí tenemos un sueño, ¿no? El mayor, yo no sé cuál sea el tuyo, pero todos tenemos un sueño. Dios no te los dio siendo un Dios egoísta o siendo un Dios que no ponga en ti también la capacidad de lograrlos. ¿Sí me explicó? Él tiene, por supuesto, que en el momento que a ti te pone esos sueños es porque considera que tú eres capaz de lograrlos. Debes de tener, por ejemplo, esperanza en eso. Hay gente que sueña, pero sueña al aire. Sueña con tener algo, con que su ministerio crezca, con que, no sé, hay muchísimos sueños, pero no lo cree. O sea, uy, qué padre sería. No, mi sueño sería tener esto, hacer esto, lograr esto, conseguir aquello. Pero no tienen la esperanza de hacerlo. No tienen la esperanza de hacerlo. Primero porque a lo mejor ni se pone en el camino para llegar a cumplir ese sueño. ¿Sí me explicó? Pero en segundo lugar, o sea, pues ¿le vas a creer a Dios o no le vas a creer? Todo sueño se hizo para cumplirse. Todo. Todo sueño en serio, real, maduro, prudente, de acuerdo a su edad, por supuesto. Todo sueño se hizo para cumplirse. O sea, Dios no nos puede torturar con algo que siempre anhelemos y que diga, nunca te lo voy a dar. Nunca te lo voy a dar. Si tú tienes esperanza en cada una de las cosas, tu vida cambia. Trabajas para lograr eso. Dios dio a su Hijo Jesucristo, que es lo que más vale en todo el universo. Si tú crees que no te va a dar eso que tanto anhelas, tú estás pensando que eso es más valioso que Jesús. Y si Dios nos dio a Cristo, nos da cualquier otra cosa. Nada tiene más valor que la sangre de su Hijo. Y ya nos lo dio. ¿Sí me voy a entender? Entonces, tu sueño, tu anhelo de algo, el deseo que tú tienes, genera una sola cosa, que es esperanza. Y es lo que allá afuera a la gente le hace falta. Siguiente versículo es Jeremías 17, 7. Y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si tú estás confiando en Dios por algo, no sé, ahorita yo estoy seguro que Dios está poniendo algo en tu corazón que sientes como fuego, no lo sé, ¿no? Yo lo estoy sintiendo, siento que el Espíritu Santo de Dios en este momento está moviéndose bien profundo en nosotros. Si tú tienes algo en el corazón que quieres lograr, que quieres conseguir, que anhelas, solo te queda una cosa por hacer. Si ya se lo pusiste en las manos a Dios, como dice este versículo, ¿qué otra cosa a ti te tiene que quedar por hacer? Confiar. Tú tienes que confiar. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Tú vas a ser bendito, pero no porque, ya soy bendito y estoy igual. Cuando a ti Dios en su palabra te dice que vas a ser bendito, es porque te va a bendecir con algo. Tú no puedes ser bendito sin que Dios te bendiga. ¿Sí me explico? O sea, y si tú pones tu confianza en Dios, si tu esperanza completamente está en Dios,
Dios te bendice para que seas bendito por haber puesto tu confianza en Él. Lo más seguro es que como confiaste en Él, lo que haga para bendecirte es lo que tú esperabas. Así de fácil. Si tú pones tu confianza en el hombre, la Biblia dice, ¿sabes qué? Bendecido, maldecido. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Y bendito el hombre que confía en nuestro Señor, ¿no? Si tú estás confiando en Él, Padre, yo necesito esto, mi anhelo es este, yo quiero hacer esto, quiero que tú me bendigas con tal persona, con tal trabajo, con mi ministerio, con mi formación profesional, con un instrumento, con una, no sé, tantas cosas que a lo mejor podemos tener. Señor, si tú, yo sé que tú puedes lograrlo, si tú eres tan generoso y ves a tu siervo humildemente que viene a pedirte sobre esto, pues gracias, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Lo pones en sus manos, no puedes dudar. No puedes dudar. No puedes dudar. Tú, eso que pediste, eso que mueve tu corazón, eso que tienes como sueño, como anhelo, tú lo pones en las manos de Dios y después te retiras de su presencia confiando, como dice su palabra, en que la respuesta ya viene. En ese momento tú vas a ser bendecido. Cuando la respuesta de Dios viene es porque tú ya eres bendecido. Entonces, tú tienes ya ahora la esperanza de que las cosas van a suceder, de que esta persona va a cambiar, de que vas a prosperar, de que te va a ir bien en un examen, de tantas cosas que necesitamos porque somos barro, las hijas de barro vacío. De tantas cosas. Si tienes ahora la esperanza es porque depositaste tu confianza en Dios, porque le crees. Cuando tú eres bendecido es porque la respuesta de Dios viene a tu vida. Salmo 39:7 dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ya. Ha sido más claro. Y ahora, Señor, pero así, imagínate. Y ahora, Señor, ¿qué voy a esperar? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, aquí el salmista tenía una actitud de, ¿sabes qué? Ya todo se fue a la basura, yo ya no puedo hacer nada en mis fuerzas, mi carne es débil, mis emociones están quebrantadas, soy perseguido, no tengo esperanza, esta vida está terriblemente difícil para mí, sufro persecución, me habían prometido ser rey y lo que tengo es una cama de piedra en una cueva, como carne cruda, duermo donde los animales hacen sus necesidades, no sé, tantas cosas que pudo haber pasado David, de verdad. Dicen, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Pues mi esperanza está en ti. Y la gente hacia afuera. Yo ya troné y la gente se puede sentir así, los jóvenes, algunos. Ya troné, no sirvo para esta carrera, no tengo esperanza, no sé hacer otra cosa. O los más grandes, no, soy un fracaso como padre, soy un fracaso como madre, no puedo corregir a mis hijos, llevarlos por el buen camino. O los jóvenes, mi carrera apesta, me pagan una miseria, no sé hacer bien las cosas, me cuesta mucho trabajo. O sea, tantas cosas en las que nosotros podemos estar luchando con nuestras fuerzas que lo único que van a hacer sentirnos es inútiles, buenos para nada, sí, y pierdes toda esperanza. Paréntesis, para empezar, todo eso son ataques de Satanás, porque no somos llamados a ser cola, sino cabeza, pero bueno. Y te sientes así. Yo estoy seguro que David después de la gran promesa de Dios de que iba a ser rey y todo eso, cuando moría por la persecución de Saúl, de verdad estaba terriblemente atormentado por la desesperanza. Y dijo, ya, ¿qué esperaré? Él mismo se preguntaba, ¿qué esperaré? No puedo esperar nada de mi condición ni de mi situación. Mi esperanza está en ti. Ya. Y si su esperanza estaba en él, entonces todo se podía solucionar. Todo. ¿Y qué pasó? Nada más fue el rey de Israel. Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 146:5.
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. O sea, no hay otra razón, no hay otra manera de decirlo. Si tú esperas en Dios, si tu confianza está en Dios, si tu confianza está en Cristo, entonces tu esperanza de todo lo que quieras, de prosperar, de salir bien en la escuela, de tener un gran ministerio, de salir con la persona que quieres, de tantas cosas que a ti se te puedan ocurrir, tu esperanza, si está en Dios, vas a ser bienaventurado. Si bien a lo mejor Dios no te las da en ese momento, no porque no te las quiera dar, o porque quizá no te la merezcas, a lo mejor solo es eso, no es el momento. Pero cuando llegue el momento a tu vida, recordarás aquella petición. Dice la palabra de Dios que a Dios no se le olvida nada de nuestras oraciones, nada de nuestras peticiones. Nunca deja Dios de estar al pendiente de cada uno de los anhelos de nuestro corazón. Entonces, si nuestra esperanza está en Él, ese sueño nunca se tiene que morir. Si yo pusiera mi esperanza en el hombre para decir, pues Dios, yo quiero conseguir una mujer que sea mi ayuda idónea, que sea con estas características, y yo esperara en que a lo mejor en mi congregación alguna amiga va a ser, o que la voy a conocer no sé en qué lugar. Si yo estuviera esperando lo que el mundo a mí me da, o lo que mis relaciones personales, sociales o carnales pudieran conseguir, créeme, ese sueño, si no llega, se tiene que desvanecer. Pero cuando tú esperas en Dios, cuando tu esperanza está en el que dices, yo no sé de dónde, ni cómo, ni a qué hora, ni de qué manera, quizá ni sé quién es, cuando yo no sé nada, pero Dios, yo ciegamente confío en ti, y mi esperanza está en ti, en que esa persona va a llegar a mi vida, ese sueño jamás va a desaparecer. Entonces, fíjate, es como un plus, ¿no? O sea, cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros esperamos, tenemos la seguridad de algo, ¿no? O sea, si tú crees que, por ejemplo, las próximas elecciones de Mexicalcingo, el presidente municipal va a ser Chenchito, y Chenchito ha sido amigo de toda la familia siempre, mi esperanza está puesta en él para que mi prosperidad vaya mejor. Porque a lo mejor me ofrecen un hueso, porque como ese amigo del presidente municipal me va a ayudar de alguna manera, y empiezas a poner en ese tipo de personas o en ese tipo de situaciones tu esperanza. Si no pasa, una de dos: o se te olvida el sueño, o dos, vas a guardarle un rencor terrible porque no te ayudó. De verdad. Pero si eso que tú deseas, independientemente de la gente que utilice Dios, tú pones tu esperanza en Él, ese sueño no va a morir. No va a morir, porque estamos ciertos de que Dios puede hacer lo imposible, ¿no? Entonces, bueno, todos estos versículos, todo esto es importantísimo que afuera lo sepan. La esperanza es algo maravilloso. La esperanza, si todo el mundo tuviera la esperanza en Dios, puesta en Dios, en que todo saldría bien, en que las cosas las podemos hacer cada vez mejor, en que todo va a resultar de acuerdo a su voluntad, a su plan, créeme, no habría estrés, no habría afanes, no habría desilusiones, depresiones, no habría tantas cosas que nuestra propia mente hace que nosotros empecemos a perder la esperanza de todo y nos volvamos indiferentes. Pues si se da bien, si no, ya ni modo, no me interesa si tengo después o no un buen auto, no un buen lugar para vivir, no me interesa si puedo conseguir o no una buena esposa, un buen esposo, no me interesa si puedo sobresalir en mi carrera o no, o por lo menos en mi salón estudiando, no me interesa nada, pues no tengo esperanza. Imagínate, y así vive la gente. Así vive mucha gente, y la iglesia también está llena de eso. Entonces, la esperanza que Dios nos da a nosotros es fundamental que se comparte en el evangelismo. La gente, tú sal, o en tu propio salón de clases, ¿no? Pregúntales, o sea, creen que tienen las puertas cerradas de todo, y muy probablemente así es, porque están poniendo su esperanza en algo que nunca va a resultar. Pero cuando tú pones tu esperanza en Dios, cuando tú crees completamente en Dios, en sus promesas, en lo que Él puede hacer en tu vida, dime si hay algo imposible. ¿No? ¿Quieres que una puerta se abra? Si es su voluntad, se va a abrir. Es que es imposible, es que ¿sabes qué? Se va a abrir. Si es su voluntad, se va a abrir. Y vas a ver, mucha gente va a decir, no inventes, yo jamás lo hubiera esperado, jamás lo hubiera pensado, pero finalmente, pues ¿tú qué, no? No eres tú quien abre esas puertas o quien cierra otras, sino es Dios. Entonces hay esperanza en todo lo que tú puedas soñar, anhelar, querer, desear.
Hay esperanza. En todo eso que tú puedes a lo mejor estar mal, que digas, no, que perdiste la esperanza, que no, te sientes desanimado, etcétera, en Cristo hay esperanza. En Cristo todo se puede, absolutamente todo. ¿Está claro? Entonces, es fundamental hablarles sobre la esperanza cuando evangelices. Pues es que yo ya para qué, pues es que no le veo sentido. Espérate, cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesucristo y vas a ver que todo toma otro sentido, hay esperanza. Siguiente punto de los versículos del evangelismo es el perdón de pecados. Este es también obviamente fundamental, el perdón de pecados. Dice Segunda de Crónicas 6, 26, 27. Segunda de Crónicas 6, 26, 27 dice así: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y si confesaren tu nombre y se convierten de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. O sea, más claro ni el agua. Segunda de Crónicas 6, 39. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, habla, tú Dios escucharás su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay gente afuera, y también, insisto, en la iglesia, con los cristianos, que no tienen esperanza por la gravedad de sus pecados. Porque han metido la pata hasta adentro 1, 2, 3, 5, 10 veces. Porque no solo han mentido, o no solo han pecado con sus cuerpos, o no solo se han enojado u ofendido a alguien, han asesinado, han violado, han descuartizado, han hecho cosas verdaderamente aberrantes. Y su vida es una vida llena de desesperanza por el pecado que han cometido. Sin embargo, Dios nos enseña que Él no solamente murió para perdonar los pecados de quienes decían una mentira, ¿no? O de quienes le faltaban el respeto a sus papás. Él no solamente murió para perdonar los pecados de aquellos que le pegaban a alguien, o se lamentaban, ¿no? O que le dijeran unas palabrotas, o que se portaran mal, o que se emborracharan, o que probaran un churro de marihuana. No solo por ellos murió Cristo, también murió por los que de verdad hicieron cosas abominables, terribles, que nosotros quizás no seríamos capaces ni siquiera de imaginar, ¿no? También por ellos Cristo murió. El perdón de pecados es algo que pocas veces se predica cuando se evangeliza, porque a veces no te atreves a decirle, pues sabes que tú estás lleno de pecado, pues arrepiéntete. Pero eso es algo fundamental. Digo, no tienes que llegar y juzgarlo, porque finalmente todos pecamos, dice la Biblia. No hay un justo ni aun uno. Pero tú no puedes llegar y pecador, arrepiéntete, te vas a condenar al infierno, deja de hacer lo que estás haciendo. No. Se trata de hablarles y decirles, lo que hayas hecho, lo que sea, solo tú y Dios lo saben. Ni siquiera necesitas confesárselo a ningún hombre. No necesitas decírselo a nadie. Dios lo sabe y tú lo sabes. Y hasta ese pecado tan abominable hay perdón. Hasta de ese pecado que te tiene atado, sin esperanza, porque traicionaste algo, porque defraudaste algo, porque heriste a alguien, porque mataste a alguien, porque crees que ese pecado tiene atada tu vida, hasta de ese pecado que tú hiciste, Dios te sana, Dios te libera, Dios te perdona. Pero puede hacerlo Dios, si alguien en nuestra congregación habló, ¿no?, de que, por ejemplo, hace algunos años había una asesina serial en el Distrito Federal que le decían la mataviejitas.
Se metía así a las casas a tocar y habría una viejita y ay, que si quiere que le ayude a algo, que no es que se metía, según le ayudaba que hacer el aseo porque era gente mayor, era gente que no podía y se las echaba y les robaba lo que tenían. Y bueno, estuvieron comentando que, por ejemplo, alguien fue y evangelizó a esa cárcel, no sé qué cárcel es en el Distrito Federal, y ella se arrepintió de sus pecados. Y ella que mató a no sé cuántas ancianas, se arrepintió. Y la sangre de Jesús se derramó también por ella. Y ella decía, ok, pues yo ya había matado, me habían capturado, estaba en la cárcel y aquí me iba a pudrir, aquí me iba a morir, y así. Y ahora no. Sigue estando en la cárcel. A lo mejor sí se va a morir ahí, adentro. Pero ya tiene esperanza. Por una sola razón: el perdón de sus pecados. Entonces, el perdón de pecados es algo que tiene a la gente completamente atada y viviendo sin esperanza. No el perdón de pecados, la falta de perdón de pecados. Entonces, cuando tú veas a alguien que dice, ¿sabes qué? Es que hice tantas cosas o estoy haciendo tantas cosas, mira, se trata de que te arrepientas, de que le digas a Dios, ok, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, Dios, lo que estoy haciendo está súper mal, la estoy regando, estoy metiendo la pata, perdóname, límpiame, lléname de tu espíritu y vacíame de toda esta cochinada. Cuando Dios te perdona de todo eso, forzosamente vuelve a haber esperanza en tu vida, forzosamente. Entonces, predicar sobre el perdón de pecados es fundamental y como dice la palabra de Dios, mira, yo estoy aquí, dice Dios, en mi trono, en mi majestad, en mi soberanía, en todo mi esplendor, en mi gloria, y tú te estás pudriendo ahí abajo. Yo nada más te pido una cosa: vuélvete a mí, dime que te arrepientes, dime que estás de acuerdo conmigo en que estás haciendo mal, di que lo lamentas, que lo sientes. ¿Y sabes qué? Yo no tengo bronca en perdonarte. Pero es a veces tan fuerte el pecado de la gente que puede tener afuera, o incluso a veces metemos nosotros mismos la pata que decimos, no manches, es que de esta sí, pues ni Dios me perdona, ¿no? Y no te acercas. Y crees que no hay perdón de pecados, empiezas a hacer falsa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, ¿no? Que te acerques, que Él te va a perdonar, solo necesitas arrepentirte. Juan 9, el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Y está hablando de todos los que creen en Él, de todos los que le reciben. Y cuando tú dices, ok, sí, la regué y de verdad me arrepiento, tu vida sigue. Pero si te empiezas a decir, no, es que ya le fallé de la misma manera a Dios, 1, 2, 3, 10 veces, no, es que ya debo de tener a Dios harto de mi pecado. Me da pena acercarme y decir, perdóname otra vez, porque a lo mejor Dios te puede aparecer y te va a decir, ya estuvo, ¿no? No seas hipócrita. Si te arrepientes, arrepiéntete bien. No, Dios no es así. Entonces, a veces cuesta trabajo, pero esas ideas y eso de Satanás que dice, no, Dios no te va a perdonar, no, tu pecado ya te tiene atado por vida, tú ya no tienes esperanza, ya ni le hagas, tú ni hijo de Dios eres, ¿no? Y imagínate cómo los demonios frenan a la gente que no conoce a Cristo. Pues así de, no, o sea, tú lo que hiciste ya te marcó de por vida, ¿eh? O olvídate que tengas esperanza de algo. Y no es cierto, el perdón de pecados es real, diario, continuo. Si tu corazón hay arrepentimiento, tú no, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Entonces es algo y le dices, Dios, perdóname, ¿no? Y si en tu corazón dices, ay, pues ahorita peco y después pido perdón, pues mira, lo más seguro es que ni te estás arrepintiendo y Dios no te está escuchando. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si tú crees que Dios te perdonó, ni es cierto y vas a seguir acumulando pecado. Entonces, pero cuando tú, en tu corazón, sientes esa carga, sientes esa fuerza que no te deja estar tranquilo y no te queda de otra más que caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname, Dios te limpia de lo que hayas hecho. De lo que hayas hecho. El único requisito es que tengas fe, que le creas y que sientas que le fallaste, ¿no? Que estés completamente arrepentido. Los hombres más grandes de la Biblia cometieron pecado. El mismo rey David, ¿no? Salomón, Sansón, todos. Moisés no entró a Canaán. O sea, nadie está exento del pecado salvo Jesucristo.
pero todos estamos exentos de la condenación por Cristo. Acercarnos, pedir perdón, saber y conocer y entender y aceptar ese perdón de pecados que para la gente puede ser tan increíble, pero que sabemos que es real, hace que la vida tenga una vez más esperanza. O sea, en el evangelismo es súper importante también esto. Dice el Salmo 78:38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. ¿Ves? O sea, Dios es misericordioso y perdona la maldad. Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. O sea, imagínate. Colosenses 2:13, 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Escucha esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si tú cuando evangelizas a una persona dices, mira, hay un nuevo registro en tu vida, o sea, tú recibes a Dios, te arrepientes de tus pecados, pides perdón, toda esa porquería, ese registro de que Dios te iba anotando, hiciste esto, estás mal, Dios lo arranca de sus archivos, lo hace bola y dice la Biblia que lo echa al fondo del mar. Y algo bien curioso de Dios, dice en su palabra que Él, por ejemplo, se olvida de los pecados. Se olvida, O sea, si Dios dice, me olvidé, no es de, me olvidé como, no les voy a tomar en cuenta ya. No, o sea, la Biblia dice que Dios no se puede acordar de eso, porque en su corazón hay tanto perdón, tanto amor, que es imposible que se acuerde. ¿Por qué nosotros sí nos acordamos? Pues porque tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que también acordarnos de todo lo mal que estuvimos haciendo para aprender. Somos más, digamos, más de lecciones, ¿no? Entonces, pero cuando Dios dice, se me olvida lo que hiciste, se me olvida tu iniquidad, a Dios se le olvida. O sea, Dios no te dice, sí, te perdono, y cuando llegamos a tu presencia, pero te acuerdas que no sé qué. No, nunca más, porque Dios no se acuerda de eso. Dios no se acuerda, porque ve tu corazón arrepentido y clamas a su perdón, y Él es misericordioso. Entonces, cuando tú evangelizas y le dices a una persona, mira, Dios te va a perdonar todo, le muestras estos versículos, sobre todo Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, si yo no conozco a Dios, yo no soy cristiano, no tengo la salvación, yo tengo un acta de decretos en mi contra. O sea, Dios a mí sí me va a decir, tú, Bruno, hiciste esto, y ese día te portaste así, respondiste de esta manera y te comportaste de esta forma, en tal día hiciste esto, hay un acta de decretos que a mí me acusan. Ajá. Pero cuando yo pido perdón, dice la Biblia que Dios agarra esa carta de decretos y la anula. Así, ¿no? Si digamos que esta es la carta, Él pone Dios anulado y llega y ¡paz! La clava en la cruz. Y está anulada por la sangre de Dios en la cruz, por la sangre de Cristo en la cruz. Es clarísimo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos acusaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es mi hijo, este es nueva criatura, Él es salvo, Él tiene perdón de pecados, no hay más decretos en su contra y lo firmo con mi sangre en la cruz del Calvario. No manches. Y la gente muchas veces vive su vida atada a un pecado sin confesarlo, sin recibir a Cristo, perdiendo toda esperanza cuando Dios nos dice, yo la clavo en la cruz y tu vida continuará normal. Un registro una vez más nuevo, en ceros, en blancos, vuelve a correr y se va a borrar todas las veces que sea necesario. Cuando metas la pata, te arrepientas y vengas a mí. En Jeremías la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, su perdón está no solamente cada mañana, está en este momento, en 1 hora, en 2, en 5, en la madrugada, está en todo momento cuando tu arrepentimiento es verdadero. Y anulas esa carta, Dios la anula otra vez y la borra y dice, ya, la goma, otra vez. Pero es que Dios, no manches, te he fallado 20,000 veces, pues dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Que si te has equivocado 20,000 veces, 20,001 Dios te va a perdonar.
20,000 una. Entonces, decirle a la gente que del perdón de pecados también es fundamental. Liberará su vida. Vomitarán toda esa porquería que tienen adentro, que los tiene encadenados a una vida llena de desesperanza. A una vida que de verdad a lo mejor pueden estar completamente oprimida por demonios, por Satanás, porque su pecado no los deja. ¿Está claro? Bueno, otro punto, me parece que es el séptimo. ¿Por qué no es entendible la existencia de Dios? ¿Por qué no es entendible la existencia de Dios? O sea, mucha gente no alcanza el perdón de pecados, no vive una vida de esperanza, no tiene la vida eterna, no alcanza la salvación. Todos los puntos que hemos visto del evangelismo, no lo alcanza, no lo tiene, porque dicen, no, pues es que Dios no existe. Ojo, aquí nos vamos a enfrentar con ateos. No solamente el Dios de los católicos, o el Dios de los mormones, o el Dios de los... No, porque eso es otra cosa, pero también nos vamos a enfrentar contra el ateísmo. No se puede comprender su existencia y decir, no manches, o sea, Dios no existe, ¿no? O Dios no es lo que la Biblia dice, sino Dios es un todo y todo es un Dios y bla, 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 y doctrinas nuevas, la nueva era, la naturaleza, el hinduismo, el budismo, la trascendencia mental y que, bueno, tantas cosas que hay que le quitan su propia personalidad a Dios. ¿No? Pueden creer en seres supremos, seres superiores, la propia tierra es un ser superior al ser humano, entonces la tierra es Dios, y como todo es Dios, Dios es la tierra, y no sé cuántas jaladas. Y no es así. Y hay otros que dicen, no. Yo solamente creo en hechos, en lo tangible, en lo visible, en lo científico, no existe ningún Dios. Somos un accidente, creo en la evolución, en el Big Bang, en no sé cuántas teorías científicamente escritas, no comprobadas, porque no dejan de ser teorías. Y bueno, simplemente no creo en Dios, te respeto, mira, tú continúa con tu vida, con el Señor, yo con mi ciencia y te respeto. Hasta son personas amables, pero también esa gente te vas a enfrentar. Y no se comprende la existencia de Dios. Entonces, bueno, los primeros versículos serían Isaías 47, 10, 11. Isaías 47, 10, 11 dice así: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Aquí que nos está enseñando Dios en su palabra. Como no creen en Dios, creen que no los ven lo que hacen. Como no creen en Dios, no estoy diciendo que toda la gente que no cree en Dios hace el mal. Puede ser una persona que digas, no manches, es sorprendentemente buena, a lo mejor más que cualquier cristiano, pero nos enseña la teología que eso es un bien relativo, o sea, es un bien que no impresiona a Dios. O sea, puedes ser la mejor persona del mundo y no creer en Dios, tu bien es relativo, porque si no puedes creer en el hacedor del bien, tu bien pues, no tiene ningún valor. O sea, Dios te dice, ay, bueno, te portaste de pelos y aunque no creas en mí, éntrale a la vida eterna. Nah, pues ¿qué pasó? O sea, podrás a lo mejor no hacer nada y ser un vegetal y a lo mejor en tu corazón creer en Dios. No tuviste que hacer nada, solamente tener fe. Ganas tu salvación, ganas la vida eterna. ¿Me explico? Entonces, a veces creen que en Dios no los ve, empiezan a hacer maldad, son corruptos, son infieles, son detractores, mentirosos, o sea, trabajan bien, etcétera, pero se emborrachan, o no respetan mucho a sus papás, o golpean a su mujer, o qué sé yo, hacen cosas, digamos, normales o que cotidianamente cualquier persona haría. Y creen que el castigo de Dios, si eso no alcanza a esa gente, y no, aquí nos dice la Biblia que sí. Sí, a lo mejor tú puedes incomprender la existencia de Dios, pero no vas a saber ni por dónde te va a llegar. Aquí lo dice claro. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno, si yo no me meto con nadie, trabajo bien, sí, me echo mis alcoholes, me meto mi churro de mota, o
Me han dado con dos chavos o con dos chavas al mismo tiempo, etcétera, pero yo no le hago daño a nadie. No vas a saber ni por dónde. Y aquí te lo dice claramente, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. ¿Por qué crees que no se puede remediar? Y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. ¿Por qué crees que ni siquiera el mal lo puedes remediar? O sea, yo soy bueno y me empiezan a pasar cosas, pues ¿qué está sucediendo? Y te llega un mal y eso y ni lo vas a poder remediar. ¿Por qué? Para empezar, te llega todo eso por simplemente no creer en Dios, por no confiar en su existencia, por querer que, aun cuando te han hablado de Él, traspasarlo, como se dice, ya te hace así como que, bueno, pues yo no me meto con Él no se mete conmigo, y no es cierto. Lo más seguro es que Dios te quiera a su lado, y la única manera en la que vas a venir a Él es a palos. Y quién sabe hasta cuándo te tenga que azotar, pero puede suceder así. Entonces, a veces la gente allá afuera cree en una existencia de Dios incomprensible, pero aunque tú no sepas por dónde, como dice Isaías, las cosas van a llegar. Y tú no vas a poder hacer nada porque no tienes a quién acudir. Así de sencillo. Cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti el quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Si sobre nosotros llega un quebrantamiento, si sobre nosotros llegan pruebas, desiertos, ataques, ¿cuál es la forma en la que nosotros lo corregimos? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos remediar todo eso? Confiando en Dios, pidiéndoselo a Él. Y finalmente Él es quien resuelve tarde o temprano lo que se tenga que resolver. Estas personas no. ¿Por qué? Pues porque Dios no existe. Entonces, ¿cómo te vas a acercar a Él? Y cuando te acerques, entonces sí. Ahí es cuando dice, limpiaré todo eso de ti y vendrás y serás parte de mi familia. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Lo mismo. Romanos 1:21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, jamás vas a comprender lo que Dios es completamente mientras estés en tu carne, solamente espiritualmente. Y si te crees así el científico más prominente y todo eso, menos lo vas a entender. Porque aquí dice la Biblia que tu sabiduría la enloquece Dios. O sea, Dios te puede decir, mira, tú podrás tener un coeficiente intelectual de 180, así extremadamente elevado, y ni así podrías entender mi existencia. Pero por tu soberbia, menos voy a lograr menos voy a permitir que lo hagas, ¿no? Y ellos creyéndose sabios, se hacen necios. O sea, es más sabio aquel que cree en Dios que el más inteligente, de los ateos. Porque aún con toda su inteligencia no puede comprender la existencia de Dios. Y uno, a lo mejor con nuestro coeficiente intelectual promedio, comprendemos su gloria y su magnificencia. ¿Por qué? Pues porque nos la hace sentir, porque nos sentimos respaldados por Él, porque hemos sentido su presencia, porque le creemos, porque nos consuela, nos fortalece, nos apapacha, nos tiene ahí. Es más sencillo creer así, ¿no? Pero aquel que se ensoberbece y dice, no, porque mi cabeza dice que por esta razón no puede existir, es imposible por esto y científicamente improbable y te estás convirtiendo en necio. Para eso Dios dice, ese coeficiente para mí lo que está sucediendo es que te vuelvas como tonto. Esa es la palabra necio. O sea, no tiene sentido. Y ve cómo Dios te dice, o sea, no lo vas a comprender por tu falta de corazón, por tu falta de fe. La existencia de Dios es incomprensible para ti que eres tan inteligente, porque tu inteligencia no te permite sacar la inteligencia de tu corazón. La fe. Y dice 1 Corintios 1, 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? Pregunta Dios, ¿Dónde está el escriba? Sí, los más cultos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
O sea, dice Dios, mira, no te voy a salvar a ti porque a ti con tu inteligencia no se te ocurrió pensar en que existo, ni usar tu lógica sabiendo que existo. Entonces, a mí se me da la gana salvar a aquellos que por su locura, entre comillas, la locura de predicarme a mí, hacen que tu ciencia no tenga fundamento. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿no?, cómo Dios escoge a lo vil y menospreciado para pues, humillar a los sabios, a los entendidos. Entonces, si tu mente no te deja comprender la magnificencia de Dios, también es muy probablemente que pues, Dios te esté enloqueciendo. O sea, Dios no te lo permita de cierta forma, ¿no? O sea, no necesitas ser sabio, no necesitas ser inteligente ni tener un coeficiente elevado para saber que Dios existe. Solamente necesitas fe. Necesitas un corazón dispuesto. Entonces, la sabiduría del mundo, así dices, no es nada para Dios. 1 Corintios 1, 25, 27. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, sigo más claro. Y finalmente, 1 Corintios 3, 18, 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, por más que le quieras hacer y que la existencia de Dios para ti sea incomprensible por tu gran inteligencia, dice Dios, nunca menos, mucho menos que un tonto, vas a poder comprenderme. Mucho menos. Si eres sabio, hazte humilde. Aquí lo dice. Hágase ignorante, perdón. El que se siente sabio, que se haga ignorante. Con tu ignorancia, con disponibilidad, con el corazón y con fe, vas a comprender más la existencia de Dios que con todo tu coeficiente intelectual, que con todo tu genio. Eso no es suficiente para comprender a Dios. Dios no habita ahí. Y va a escoger mejor a quien tiene fe que a quien tiene sabio para humillar a los que se sienten mejores en este mundo y que traspasan la realidad de la existencia de Dios. ¿Qué tal, Entonces, justamente por eso, igual cuando evangelicen, se van a encontrar con gente que no solamente no crea en Dios, sino que tenga algo que disputar contra nosotros. Y bueno, por eso es básico todos estos versículos, que bueno, yo de verdad insisto, los animo a que los escriban bien. Cada versículo, que lo copien y lo peguen en Word o en el programa que quieran, con colores, etcétera, y que siempre lo tengan a la mano para que puedan presentar defensa del Evangelio de Dios. La siguiente vez que nos veamos, vamos a ver ahora sí el último punto que nos va a llevar muchísimo tiempo, y es la salvación, la seguridad de la salvación. Esto, aparte de que son versículos fundamentales también para el evangelismo, decirle a la gente, mira, tu salvación es eterna, también lo vamos a tomar como una conferencia teológica, una conferencia de doctrina teológica, para que puedan ustedes discernir dentro de la palabra de Dios lo que significa la salvación y si se pierde o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, en esta noche te damos, Dios, porque nos permite seguir aprendiendo tu palabra, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, nos has mostrado una luz dentro de las dudas que podamos tener, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón fuego para que podamos seguir estudiando estos versículos, Señor, en esta semana. Estas 2 semanas que llevamos aprendiendo de ti algunos rudimentos, Padre, del evangelismo. Te pedimos, Señor, que tú guardes esta semilla que ha caído en nuestro corazón, Señor, y que dé un fruto, Padre. Que podamos, Señor, acercarnos a la gente que necesita de esta esperanza, de este perdón de pecados. Para esta gente que se le hace incomprensible tu existencia, Señor, la existencia de tu Hijo y su sacrificio. Te pedimos, Señor, que tú pongas palabras a través de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor.
que nos permitas usar estos versículos para atraer más gente, Señor, a tus pies y que puedan ser libres y conocer la verdad que hay en ti. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros, aun cuando fallamos, Señor, cuando pecamos, aun cuando en algún momento de la semana pudimos darte la espalda, Señor, tú en esta noche nos atraes a ti, Padre, a través de tu palabra. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú sigues siendo nuestro Dios, Señor, el Dios verdadero, el Dios eterno, a quien queremos honrar y servir con nuestra vida completamente, Dios. Te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Padre, aun cuando no la podamos comprender, aun cuando pueda ser difícil. Sabemos que cada conferencia que recibimos, Señor, cada instrucción, Padre, que tú nos das, es para formar un carácter en nosotros y porque tú necesitas que salgamos y prediquemos tu evangelio, Señor, que tú necesitas que la gente sea salva, que sea arrebatada de los lazos de Satanás, Señor, del infierno, Padre. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú has puesto tu mirada sobre nosotros para poder aprender esto y compartirlo con el mundo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti sea por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Padre. Eso es todo, chavos. Hagan sus hojas. Ya vieron que son un montón de versículos y hay que aprendérselos, hay que estudiarlos, repasarlos. Hay que seguirlo haciendo. Y verán que, Dios respalda, pero también la labor que ustedes hagan pues es importante.